Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Buenas tardes mis hermanos, en esta hora nos ha tocado la bendición como familia de preparar este culto. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y voy a orar por la palabra que mi amada esposa va en esta noche a predicar. Oramos. Padre amado, te doy gracias, Señor, por la bendición la cual tú los das, Señor amado, como familia, mi Dios amado, de poder, Señor, exaltar tu nombre, Señor, y darte gracias, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos que hoy se han reunido, Señor, a escuchar palabra de ti, Señor. Espero que sea una palabra de bendición para cada uno de ellos, así como para nosotros, mi Dios amado. Padre, te pido por todos los ancianos de la iglesia, mi Dios amado, por los matrimonios, Señor, por nuestros pastores, mi Dios amado. Te pido por la unión de nuestra iglesia, Señor, por los proyectos los cuales se están realizando, mi Dios amado, te pedimos por ellos, Señor amado, pero encarecidamente, mi Dios amado, en esta noche te pido porque tú, Señor, pongas palabras, Señor, en la boca de mi amada esposa, Señor, que seas tú en esta noche que esté predicando, mi Dios amado. Te alabamos y te bendecimos y todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, tu alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama,
familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el amor de Dios. En esta hora me ha tocado esta hermosa oportunidad de poder predicar la palabra, y gracias le doy a mi Dios porque me ha tenido a bien, y gracias a mis pastores porque me han dado la oportunidad de poder predicar. Bueno, en esta hora quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra ahí en Hechos, capítulo 12, del versículo 5 al 18. Amén. Le invito a que ustedes puedan buscar ahí en sus hogares y podamos dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Por título dice: Pedro liberado de la prisión. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Mas Pedro dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego de que
que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarles a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Aquí podemos ver a través de la palabra de Dios en este relato, dice que en aquellos tiempos la iglesia era perseguida por Herodes. Todos los cristianos eran seguidos por Herodes para matarlos. Y en unos versículos más adelante, aquí en el versículo 1, 2, dice de que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí vemos cómo Herodes perseguía y mandó a Pedro a la cárcel, ¿verdad? Como nos relata aquí la palabra de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes en esta hora, mientras que escudriñaba la palabra, pude anotar algunos puntos que quisiera con ustedes ver a través de la palabra de Dios. Dice aquí que en el primer punto que anoté yo, dice que Pedro dormía entre 2 soldados. Amén. Aquí esto en el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amén. Aquí podemos ver cómo Pedro dormía custodiado por aquellos soldados, y dice que estaba sujeto a 2 cadenas. Amén. En el punto 2 dice, yo notaba, dice, se despojó de toda devastación a las circunstancias que él podía estar viviendo. ¿Cuál era la circunstancia en aquel momento que estaba viviendo Pedro en la cárcel? Como le leí antes, dice que estaba custodiado por los soldados, atado de las manos con 2 cadenas. Esas eran las circunstancias por las que estaba pasando Pedro, y esa era su devastación, ¿verdad? Porque a lo mejor él pensaba, ¿qué puedo hacer? Ya había visto anteriormente cómo Herodes había matado a muchos. Dice que había matado a Jacob a espada, dice que lo había matado. Y él también pensaba, a lo mejor me espera la muerte. Pero bendito sea el nombre de Dios, que vamos a ver más adelante cómo el Señor hizo un plan, un método para sacarlo de ahí. En el punto 3 dice, cayeron sus cadenas, así como leíamos. Dice que Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí vemos cómo el ángel dice que se le apareció, lo tocó en el costado y le da una orden, dice, levántate pronto. Y entonces recién se le cayeron las cadenas de las manos. En el punto 4 que anoté dice, fue vestido y calzado. Dice la palabra de Dios, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí vemos cómo Pedro obedeció al ángel y obedeció la orden que le dio, porque dice que le dice, cíñete y átate las sandalias, y él lo hizo así, y envuélvete en tu manto. En el punto 5 dice, se puso el manto, porque le da también la orden de que se ponga su manto. Dice en el punto número 6, siguió al ángel, siguió obedeciendo, no se quedó ahí creyendo de que a lo mejor era un sueño, no sé, pero dice que siguió al ángel. En el versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Como él estaba durmiendo, a lo mejor estaba profundamente durmiendo, no
no reaccionó inmediatamente, pero dice de que él pensaba de que era una visión lo que estaba viendo, pero era un ángel de Dios quien le fue a rescatar de aquel lugar. Dice, dentro de la cárcel parecía una visión. Dice que se demoró en darse cuenta que era una realidad. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dice la palabra de Dios, como que reaccionó, dijo, no, pues esto no es un sueño. Volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Amén. Aquí en este relato Dios nos muestra cómo Él tiene métodos para llegar a salvarnos, ¿verdad? Yo lo relacionaba esto, la palabra de Dios en nuestra vida espiritual, como así como Pedro dice que estaba encarcelado y durmiendo, también un día a lo mejor nosotros estábamos encarcelados antes de conocer al Señor, encarcelados en nuestros pecados, durmiendo, pero Pedro dice que él estaba dormido, pero cuando se le apareció el ángel, él obedeció. En el punto 2 dice que Pedro se despojó de toda la devastación a las circunstancias. Como dice la palabra, él estaba custodiado, atado con 2 cadenas en sus manos. A lo mejor nosotros no teníamos esas cadenas reales en nuestras manos, pero sí estábamos encadenados en nuestros pecados, en nuestro, tal vez antes que llegáramos al Señor vivíamos una vida desordenada, estábamos muy lejos de Él, ¿verdad? Pero esa era nuestra realidad. Dice también la palabra de Dios en el punto 3 de que cayeron las cadenas de Pedro. En el momento que nosotros conocimos a nuestro Señor, también nuestras cadenas cayeron, ¿verdad? Porque Él dice que nos hizo libre. Así como el ángel le da esa orden a Pedro que dice que vístete, amén, le dice que se vista y que dice cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Ahora en nuestra vida espiritual, del momento que nosotros conocemos a nuestro Señor, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos da también una vestidura, una armadura espiritual. Y esta se encuentra aquí en Efesios 6, dice así, toda la armadura de Dios. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí vemos cómo Dios nos da esta armadura espiritual. ¿Para qué? Dice, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. En ese tiempo, a lo mejor Pedro, los dardos que le llegaban a él, era que Herodes lo perseguía para matarlo, ¿verdad? Pero también en nuestra vida espiritual tenemos Herodes, ¿verdad? Yo notaba, a lo mejor nuestra falta de fe puede ser un Herodes en nuestra vida, que nos queda derribar. Nuestra pereza espiritual, muchas veces nos dejamos de leer la palabra, dejamos de lado la oración, el ayuno, no sé, y también podría ser un Herodes que no quiera derribar. Nuestro carácter, muchas veces luchamos nosotros mismos con nuestro propio carácter, no nos dejamos dominar por lo que nos manda el Señor, ¿verdad?
queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero a Dios no le agrada eso. Él quiere que nosotros nos dejemos moldear por Él, como dice la palabra, como el barro en las manos del alfarero, que pueda Él ir moldeando nuestras vidas todos los días como el alfarero, sacar toda aquella impureza que nos estorban en nuestras vidas y que podamos ser aquella, no sé, el alfarero cuando moldea una tinaja, un vaso, lo hace hermoso, va sacando todas las impurezas. No sé si usted ha visto alguna vez cómo un alfarero va moldeando la greda hasta sacar la más mínima impureza. Así nuestro Dios también es con nosotros, moldea nuestro carácter, nuestra forma de ser. Puede ser un Herodes en nuestra vida, amén. Nuestro resentimiento, muchas veces guardamos en nuestro corazón resentimiento, y estas raíces de amargura se van formando y van tomando nuestro corazón, nuestros pensamientos, y también puede ser un Herodes espiritual. Nuestra pereza espiritual, nuestras preocupaciones, muchas veces nos encargamos nosotros de solucionar nuestros problemas y no le dejamos a Dios que Él tome dominio de nuestras preocupaciones. La palabra de Dios, ¿qué nos dice? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y muchas veces nos aferramos a nuestras preocupaciones. Vamos a la iglesia con esa mochila en nuestros hombros y volvemos a la casa con la misma mochila, sin dejar ahí a las plantas de Jesucristo y que Él pueda tomar dominio de nuestras situaciones que para nosotros son imposibles. Puede ser un Herodes, ¿verdad? Nuestras oraciones no respondidas por largo tiempo, a lo mejor tenemos oraciones que ante nuestros ojos son imposibles. Y puede ser un Herodes, ¿verdad? Que pueda ahí estar en nuestra mente, ¿qué va a responder Dios? A lo mejor Dios no lo va a hacer, a lo mejor se ha tardado demasiado, pero Dios conoce los tiempos. La palabra de Dios dice que mi tiempo no son los tiempos de Dios, ¿verdad? Entonces yo decía, con esta armadura, así como Pedro se vistió, dice el ángel que le dijo, vístete y átate tus sandalias, así también Dios nos dice, bueno, yo te dejo esta armadura espiritual, la que leí anteriormente aquí en Efesios. Es una armadura que nos da Dios, es una armadura poderosa. ¿Podría alguien derribarnos? ¿Podría el enemigo derribarnos si realmente nosotros nos armamos con esta armadura? ¿Verdad que no? Tendríamos una victoria segura, mi hermano, de que podamos creer que si nos aferramos y tomamos esta armadura y nos vestimos de pie, de cabeza hasta los pies, como dice su palabra, con toda esta armadura que nos da Dios, la victoria la tendremos segura. Así como le dio la victoria a Pedro, que lo sacó de la cárcel, dice que lo despertó, lo levantó, lo sacó de aquella circunstancia donde él se encontraba devastado. Dice que le cayeron las cadenas que tenía en sus manos, dice que los vistió, le dijo, levántate y cálzate y vístete y cíñete con tu manto. ¿Acaso Dios no lo ha dado ese manto? ¿Qué refleja el manto de Dios en estos tiempos? El manto de Dios es la presencia misma de Dios, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo el diablo podría derrotarnos? Muchas veces es nuestra falta de fe, nuestro Herodes que nos derrumba. Pero Dios en esta hora nos llama a este desafío, a que podamos ser un Pedro que obedeció a la voz del ángel. Dice la palabra de Dios, mientras que yo leía, decía de que Pedro siguió al ángel, no se detuvo. Dice que pasaron la puerta de hierro de la cárcel y lo dejó en la calle. Amén. ¿Y qué nos deja Dios en su palabra? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No ha dejado solo Dios? Nunca. Nunca, porque Él, su presencia va con nosotros, y más aún dice que el ángel de Jehová, el que acampa alrededor de nosotros, ni siquiera nos dice va al lado tuyo, sino que alrededor, como ese escudo protector que nos defiende. Dice que más adelante la palabra que nos relataba, dice que Dios le dice a Pedro de que, al ángel, que lo dejó hasta en la calle, y él cruzó la calle y fue a la casa de sus amigos, ¿verdad?
Dice la palabra de Dios de que él cuando llegó a la casa de sus amigos, la casa de María, dice de que salió una muchacha que se llamaba Rode a abrirle, pero escuchó tan solo la voz de Pedro y lo reconoció, pero no le abrió la puerta enseguida, sino que se devolvió a hablarle, a decirle a sus amigos de que había llegado Pedro, pero ellos no creyeron enseguida, dice que no, que le dijeron que estaba loca, que no a lo mejor era un ángel, pero cuando ya fueron a la puerta y vieron que era Pedro, dice que quedaron atónitos de ver que era Pedro el que había llegado a la casa donde estaban ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así muchas veces nosotros en nuestra vida también, como tenía aquí la palabra de Dios, dice de que Pedro dice, persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Esto también lo podemos reflejar en nuestras vidas, así como yo lo decía de un principio, así como el Señor nos sacó de la cárcel, nos dio esta coraza, pero para anunciar el Evangelio de Dios, hablar de que hay un Cristo maravilloso que sana y que salva. Así dice que Pedro le fue y le contó a sus amigos. Así también nosotros que podamos tener esa valentía de ir a aquel que no conoce del Señor y poder hablarle. Más adelante nos relata que dice de que luego se fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bendito sea el nombre de Dios. Le invito que en esta hora, mis hermanos, pueda reflexionar, pueda meditar cuál es su Herodes en este tiempo. ¿Está encarcelado? ¿Está ahí abatido? ¿Piensa que no puede salir de las circunstancias que pueda estar viviendo? Pero miren lo que nos relata la palabra de Dios en esta hora. Dice de que Dios mandó un ángel a Pedro para sacarlo de la cárcel, y ya hemos conocido toda la historia que hemos relatado. Dios buscó un método. ¿Acaso Dios no tendrá un método para nosotros para derribar a este Herodes? No sé cuál sea su Herodes. A lo mejor tiene peticiones que piensa usted que Dios ya se ha olvidado. Pero mire, dice aquí la palabra de Dios, dice los Herodes simbolizan el ataque implacable de Satanás sobre la iglesia. Herodes el Grande había intentado matar a Jesús, mandó a matar a Juan el Bautista, su nieto decapitó a Jacob y ahora quería encarcelado a Pedro para darle muerte después de la Pascua. Al mismo tiempo que Pedro sufría las cadenas, la iglesia sufría con él, de rodillas en oración. Hora tras hora los creyentes agonizaban en oración, y cuando ya hicieron todo lo que podían hacer, Dios empezó a obrar. De repente un ángel anestesió a los 16 guardas y le soltaron las cadenas a Pedro. Pero ni Dios ni su ángel hicieron lo que Pedro podía hacer por sí mismo. El apóstol tuvo que ponerse su ropa, su sandalia y seguir al ángel. No hubo nada que estorbara la fuga. Una puerta de hierro se les abrió de suyo, y las oraciones sinceras y perseverantes trajeron la liberación del apóstol Pedro. Es curioso, pero el único impedimento que encontró Pedro fue la puerta de entrada a la casa de sus amigos, y es que aún aquellos que oran algunas veces no ven ni creen en la prontitud con que Dios obra cuando ellos elevan su súplica. Que nosotros no seamos esa parte de aquellos amigos que dice de que aunque oren algunas veces, no ven ni creen en la prontitud con que Dios obra cuando ellos elevan su súplica. Que creamos con todo nuestro corazón que sí Dios obra, que sí Dios responde nuestras oraciones, que sí Dios puede abrir aquella puerta de hierro. Dice que a Pedro se le abrió la puerta de hierro, pero
fue algo como cómico, por así decirlo, que la puerta que no abrió fueron las de sus amigos porque no creían, aún así estando, dice que ferviente en oración, pero no creían lo que Dios podía hacer. Que el Señor nos ayude. Esta ha sido la palabra. Le invito a que usted pueda dejar en esta hora sus peticiones delante de la presencia de Dios. Si Dios un día nos sacó de la cárcel, nos libertó, rompió nuestras cadenas, nos dio una armadura especial, espiritual, con la cual dice que podamos vencer los dardos del enemigo, las acechanzas del enemigo que es el diablo en este mundo, que podamos derribar al Herodes espiritual que podamos tener y que podamos poner nuestras peticiones delante de Él creyendo de que Él sí pueda responder, aunque muchas veces podamos decir se está demorando, pero no, Dios tiene el tiempo justo, Él no llega antes ni después, llega justo. Así que le dejo esta inquietud en su corazón, mi hermano, que usted pueda meditar y que podamos dejar todo en las manos de Dios, que podamos tomar esta armadura especial que el Señor nos entrega a través de su palabra y podamos tomarla y creer que sí podamos vencer a nuestros Herodes. No sé cuál será el suyo. Yo tengo una gran petición en mi corazón y creo que el Señor a través de su palabra me reafirmaba y me decía, bueno, si yo te saqué de la cárcel un día, rompí tus cadenas, te di esa armadura, ahora pelea, ora y lucha para que puedas ver la victoria que te tengo. Así que yo le invito y le insto de que el Señor sí tiene una gran victoria. No se canse de orar, tome esta armadura, de la pelea, derribe a ese Herodes espiritual que usted pueda tener. Le bendigo y bendigo la palabra del Señor hasta que ha sido su palabra. Gracias por la oportunidad y que pronto nos podamos ver nuevamente, mis hermanos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar término a nuestro culto familiar. Queremos agradecer como familia por esta oportunidad que nuestros pastores nos dieron. Vamos a orar ahora y lo vamos a pedir a Agustina que dé nuestra oración final. Amén. Señor, te damos delante en tu presencia en esta hora. Queremos bendecir a todos estos hogares que nos están viendo ahora en pantalla, Señor. Amén. También les queremos pedir, Señor, gracias por darnos alimento en la mesa, por darnos donde vivir. Amén. Y también les quiero pedir de que este bicho se vaya luego de nuestro país para poder volver a nuestras iglesias como todo normalmente era. Amén. 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 Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, damos grande alabanza. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo, la más grande alabanza. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu